Ahí estamos llegando de nuevo. Así que ya. Bueno, esto primero que fuimos viendo, lo estuvimos trabajando directamente en el intérprete y vamos a seguir haciendo todavía algunas par de cositas más en el intérprete. Y en general el intérprete nos va a servir em, para realizar ejemplos, ya para probar algunas cosas chicas. Pero el problema que tiene el intérprete es que todas las instrucciones que yo le doy, el computador me las va a responder de inmediato. ¿Ya? Y eso se genera un problema porque si tenemos que hacer muchas operaciones, va a demorar mucho. La operación de mostrar algo por pantalla es muy demorosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir haciendo cálculos, irlos guardando y cuando necesitemos el resultado, ese sí lo mostramos por pantalla. Y podemos aprovechar también esa capacidad que tiene el computador de almacenar información para guardar resultados que puedan ser complejos y que no necesariamente tengamos que manejar nosotros números, ¿ya? Sino que el computador haga todo. Y eso nos brinda una ventaja y una desventaja. La ventaja es que podemos trabajar todo de forma mucho más abstracta, ¿ya? Trabajar solamente con, con conceptos, ¿sí? Tal como vimos en el ejemplo de cómo funciona un computador, tomar A y sumarlo con B, ¿ya? La desventaja también es que tiende a ser un poco más difícil de comprender, o no estamos muy acostumbrados a trabajar con eso. A veces nos va a costar identificar con qué valor estamos trabajando, pero todo eso es solucionable, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo hacer que el computador empiece a recordar información. Para que el computador recuerde información, recuerde datos, ¿ya? Eh, Vamos a utilizar la operación asignación, ¿ya? La asignación lo que hace es que crea un espacio de memoria y le da un nombre. Voy a abrir Excel, ¿ya? ¿Por qué? Para simular la memoria, para que podamos entender más o menos cómo trabaja la memoria. La memoria del computador es como si fuese una hoja Excel, un montón de casillas, un montón de cuadraditos donde yo puedo ir guardando cosas, ¿ya? Imagínense que es como un estante, ¿ya? Con un closet, con distintos cajones, distintas superficies donde yo puedo poner cosas, ¿ya? ¿Qué cosas puedo poner? Datos, eso es lo que va a almacenar el computador, datos de algún tipo de los que vimos antes, por ejemplo, números, ¿ya? Pero ¿cómo sé dónde, en cuál de todos los cajones está ubicado ese dato? Porque a cada ubicación le vamos a dar un nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo que bajo voy a guardar un número, el 157, ¿ya? Y para poder recordarlo, para poder encontrarlo, le voy a asignar a un espacio de memoria que se llame num, ¿ya? Entonces, en la casilla que se llama num, voy a tener guardado el valor 157. ¿De qué me sirve esto? Que yo asigné, no me pasó lo que querías. Eh, Ahí se todos los bordes. Que habrá muchas cosas que yo voy a guardar, ¿ya? Yo sé que con el nombre num guardé el valor 157. Esto es muy similar como que guardamos cosas en una caja. ¿Ya? Alguien ha tenido, no sé, ha visto la experiencia de cambiarse de casa. Ya que estamos las cosas, todas las cosas en caja para poder hacer la mudanza, ¿sí? Si le damos un nombre, por ejemplo, algo que pasa siempre cuando hay una mudanza. Se hace toda la mudanza, se acomodan todas las cosas y de repente, me nos dio hambre, vamos a comer, chuta, ¿y dónde están los platos? Si no se marcó la caja donde echamos los platos con el nombre platos, tendríamos que estar revisando caja por caja. Entonces, si le damos un nombre que diga platos a esa caja, va a ser fácil identificar dónde está, ¿sí? Ya, nosotros vamos a hacer algo muy similar. Nosotros vamos a decirle al computador que almacene un dato y le vamos a dar un identificador, un nombre a ese dato. Entonces, por ejemplo, tenemos un número igual 157. Y con esto estoy haciendo una operación de asignación.
Al hacer eso, fíjense que no me entregó una respuesta de inmediato. ¿Ya? Estuvo el prompt, se ejecutó y me mostró de nuevo el prompt, esperando otra instrucción. No me mostró nada. Pero lo que hizo es que internamente hizo lo mismo que dibujamos acá en Excel. A un espacio de la memoria, en un espacio de la memoria, en una cajita, guardó el 157 y le dio como nombre num, número. Entonces ahora yo si pido mirar lo que hay en num, voy a buscarlo, me muestra el valor. ¿De qué me sirve esto? Que como este valor ya está guardado en la memoria del computador, puedo ir a rescatarlo. Pues si le vaya a tomar lo que hay en num, ¿ya? Y súmelo, por ejemplo, con 3. 157 más 3, ¿cuánto sería? 160. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que como le pedí lo que hay en num, entonces el computador fue a buscar en la memoria este valor, lo que está guardado con ese nombre, lo llevó, como ya habíamos dicho, al ALU, ya aplicó la operación de suma, le sumó un 3 que había quedado por ahí en los registros, y me entregó como respuesta el 156. Ese es el 160, perdón. ¿Ya? De esa forma, yo puedo empezar a realizar operaciones y puedo ir guardando los resultados de operaciones. Esto que yo hice acá, vamos a hacerlo de nuevo con otro valor. No sé qué valor le da. Por ejemplo, sí, un número típico que podemos utilizar con bastantes ejemplos que se utiliza para hacer algunas operaciones de cálculo y que dan números medio extraños, por tanto nos va a ayudar la memoria del computador, es el número pi. ¿Ya? ¿Cuánto vale pi? Es 3.14156925, si no me equivoco, algo más. ¿Ya? Pero ahí hay varios números. Creo que eso, si estoy equivocado, está lo mismo, supongamos que eso. Ya no hay cierto nivel de, de precisión. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿qué pasa si en vez de un punto pongo una coma ahí? ¿Hay alguna diferencia? Excelente pregunta. Vamos a ver. Voy a primero guardar esto y después vemos qué pasa con la coma. ¿Ya? Ok. Muy buena pregunta. Eh, sí, porque no lo mencioné antes. ¿Ya? Pasó que ahora, bajo el número, bajo el nombre pi, quedó aquí guardado en alguna parte de la memoria, por ejemplo, no sé, pues, vamos por acá. ¿No? Ahí que, bueno, verlo así número, guardar esos. ¿Ya? Bajo el nombre pi, quedó guardado entonces ese valor, 3.14156925. ¿Ya? En otro espacio de la memoria. ¿Sí? Entonces yo puedo ahora hacer número por pi. Y fijarse la ventaja que me ofrece esto. En vez de tener que volver a escribir otra vez el número gigante, simplemente lo puedo operar. Ya yo tengo la operación. Y como el computador es rápido en hacer operaciones aritméticas, lo resuelve sumamente rápido. Entonces nos ayuda mucho tener esta operación. Ya, ¿qué pasa con la coma? No lo mencioné antes. Los números de puntos flotantes se construyen siempre con una parte entera. ¿Ya? Por ejemplo, una parte entera cualquiera, punto, algo, 17. Parte entera, punto, parte fraccionaria. ¿Ya? La coma en Python se utiliza para otras acciones. Ya después las vamos a ver cuando trabajemos con listas. ¿Ya? La coma se utiliza exclusivamente para separar elementos, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, construir otra variable, ejemplo, igual, ¿ya? Esto se nos puede complicar, ¿ya? 2,17 no se me va a guardar el número de punto flotante porque el Python no lo entiende así, no entiende que esto es un número, entiende que son dos. Ya por algo que vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Porque entiende que yo estoy separando elementos, estoy mandando un 2 y estoy separándolo de otro elemento que es el 17. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Un tipo de dato que no vamos a ver acá, pero se asemeja mucho a las listas que sí vamos a ver en un par de clases más. ¿Ya? Entonces, para el número de puntos flotantes, importante, siempre usar el punto. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se puede, o si se puede eliminar lo que está hacia arriba de lo que hemos escrito ya? Aquí en el intérprete, mira, en verdad yo nunca he encontrado una forma de hacerlo.
no tiene mucho sentido. ¿Ya? Puede que exista alguna función que lo haga, pero no sé cómo hacerlo. ¿Ya? No importa mucho en realidad. ¿Sí? Ya. Después vamos a ir- cuando vayamos trabajando construyendo programas, vamos a ver que esto se resetea, se reinicia, ya, el intérprete cada vez que vamos trabajando. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa ahora si yo hago, por ejemplo, una nueva asignación al número? Quiero volver a asignarle un valor. Le quiero asignar ahora un 100. ¿Qué pasa? Pasa que ya había un espacio en la memoria que tenía ese nombre, número. Le estoy volviendo a asignar un valor, entonces estoy volviendo a agregar algo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sobreescribo lo que hay. Entonces, ese 157 que estaba, se pierde simplemente porque le escribí algo encima. ¿No? Nada más que eso. Se vació esa caja y se guardó otra cosa ahí. Y lo que había previamente se perdió. ¿No? Así funciona la asignación. Vamos guardando cosas en la memoria del computador. Eso es todo. Pero esa es la operación más potente que vamos a poder utilizar. La vamos a estar utilizando a cada rato. Y nos ayuda precisamente a eso, a guardar cosas. Podemos guardar lo que queramos, cualquier cosa. ¿Ya? Y la podemos utilizar todas las veces que queramos. ¿Ya? Actualmente los computadores tienen una cantidad brutal de memoria, eh, y es muy difícil que lleguemos a ocupar toda la memoria. ¿Ya? Podríamos forzarlo, con técnicas que vamos a ver más adelante, podríamos llegar a hacerlo, pero no tiene mucho sentido. ¿Cómo es la sintaxis de una operación de asignación? ¿Ya? Y esta notación la vamos a empezar a utilizar bastante seguido. Lo que está aquí entre estas comillas españolas, estos signos de menor o mayor, son elementos que son reemplazables, ¿ya? A eso se refiere esa notación. Tenemos al costado izquierdo un identificador. Ese identificador es el nombre que le vamos a dar al pedacito de la memoria, a la caja, por llamarlo de alguna forma. Luego va un signo igual, que es el operador de asignación, y luego viene una expresión en Python, ¿ya? Ojo, ese signo igual es una operación de asignación. Lo que estamos haciendo es guardar algo en memoria, nada más que eso. ¿Ya? Siempre se resuelve primero la operación, lo que está al costado derecho, y el resultado se va a guardar en el nombre que definamos al lado izquierdo. Ese signo igual no es una igualdad matemática, para nada. ¿Ya? No es una comparación de igualdad, tampoco. ¿Ya? Es solo una operación de guardar algo en memoria. Entonces, ¿qué pasa si hacemos algo así? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a asignar al el valor X el valor 3 para hacerlo bien manejable. Digo que Y valga 2 más X. ¿Qué valor debería tener Y? Si miramos lo que hay en Y, va a tener 2 más lo que contiene X, contiene un 3, y va a valer 5. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago ahora X es igual a 7? ¿Qué valor tiene ahí? ¿Qué valor creen que tiene ahí? ¿Qué valor debería tener X? Yo tengo dos opciones. ¿Vale 5 o vale 9? ¿Qué valor tiene Y? Pueden escribir en el chat qué valor quedó en Y. ¿Qué creen ustedes? Me dio 5, profe. ¿Sí? mí igual. Efectivamente es 5. ¿Por qué? De nuevo, porque es una operación de asignación, no es una igualdad matemática. ¿Ya? Y este es uno de los primeros errores que se cometen. ¿Ya? ¿Qué fue ocurriendo? Vemos acá en Excel. ¿Cómo va a ser la simulación de cómo fue quedando la memoria? Vamos a dibujarlo con estos bordes. ¿No? Entonces tenemos X e Y. ¿No? Eso también es algo que vamos a hacer bastante, que es una operación que es una traza. Ahí vamos, más adelante vamos a llegar a eso. Partamos desde acá entonces. X igual a 3. Entonces en X se guardó un 3.
en i, que el resultado de 2 más x. Entonces, cuando hicimos eso, 2 más x tenía el valor 3. ¿Sí? Entonces, perdón, 2 más 3 es 5. En i se guardó un 5. Después lo que hicimos fue, a x le asignamos 7. X le asignamos 7. ¿Pero qué hicimos con i? Nada. Entonces, cuando fuimos a ver lo que había en i todavía había un 5. No se modificó. Ahora, si nosotros volviésemos a ejecutar i igual a 2 más x, ahí estamos dando la instrucción, es decir, ejecute esta expresión y el resultado guárdelo en i. Entonces, al hacer esto, ¿qué pasa? 2 más x, ¿qué valor tiene x? Ah, el último que registró, 7. Entonces 2 más 7 es 9. Eso se guardó en i. No, 9, no 9. Entonces en i quedó, ahora sí, un 9. ¿Ya? De nuevo, no es una operación, no es una igualdad matemática, es una asignación. Siempre se resuelve primero lo que está al costado derecho, todo lo que hay ahí, que puede ser cualquier cosa, se resuelve, y el valor final, el dato final, ya que puede ser un número, cualquier cosa, pero es un solo dato, se va a guardar bajo ese nombre en la, bajo ese identificador, en la memoria. ¿Ya? Y esta es la operación más importante que tenemos que aprender. Esto es exactamente lo mismo que guardar cosas en una caja. ¿Ya? Eh, ese es el mejor concepto que podemos sacar, lo que más nos va a servir. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué puede ser cada una de las cosas? El identificador es un nombre. Que el nombre sea representativo. Recuérdense el caso ese de que vamos a comer y no sabemos en qué caja están los platos. ¿Ya? Si le asignamos un nombre representativo, un nombre claro, es fácil saber qué hay guardado ahí. Porque, ok, aquí son una o dos variables nomás, ¿no? Una o dos nombres nomás. Más adelante vamos a trabajar con bastantes más. Y el identificador tiene ciertas reglas para poder construirse. Primero, el primer carácter no puede ser un número, ¿ya? No puede ser un dígito, no puede ser ningún valor entre 0 y 9. Solo el primer carácter, el resto sí. Puede estar compuesto de letras, dígitos y el carácter de subrayado, nada más. No puede llevar espacios, no puede llevar puntos, no puede llevar caracteres raros como la arroba, por ejemplo. Solo letras, dígitos y el carácter de subrayado, ya el guión bajo que sería. ¿Sí? Y tampoco puede coincidir con algunas palabras reservadas del lenguaje, que bueno, esto va a ser fácil darnos cuenta porque nos va a marcar en naranjo seguramente. ¿Ya? Esto es lo principal. Pero obviamente no tenemos que aprender estas palabras, ¿no? Después algunas las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir usando, no todas. Pero no tiene que coincidir con ella y si ocurre, el intérprete nos va a avisar. Eso al costado derecho, el nombre que vamos, o sea, al costado izquierdo es el nombre que vamos a dar a la variable. Lo que está al costado izquierdo es una expresión, puede ser cualquier expresión en Python, cualquiera. Puede ser, como vimos, una operación aritmética, una operación entre identificadores, puede ser el resultado de llamar una función, puede ser una combinación de todos ellos, prácticamente cualquier expresión en Python, ¿no? Obviamente que nos devuelva un dato, porque ese dato lo queremos guardar en la memoria. Si no nos devuelve un dato, se genera un error que quizás más adelante no aparezca. ¿Bien? Aquí ya podemos empezar a combinar de todo, ¿no? Y lo que vamos a guardar lo podemos llamar variable. En verdad, de dos tipos, variable o constante. ¿No? Y con ese nombre vamos a conocer el identificador, como un nombre genérico del identificador. ¿Cuál es la diferencia? Que la variable es un valor que puede ser cualquier cosa, puede cambiar en el tiempo, la constante no. Por ejemplo, pi. Pi es una constante universal que no ha cambiado en más de 3000 años, por ahí, no sé cuántos años serán en realidad. Bueno, pongámosle más de 2000 al menos, desde que se descubrió, ¿no? Por las características que tiene. Eh, entonces vamos a identificar esta cosa. ¿Qué cosa, por ejemplo, puede ser constante en un programa que construyamos? Un impuesto que es constante y no va a cambiar la tasa del impuesto.
y lo vamos a utilizar a través de todo el programa. Ya ese tipo de cosas son constantes. Todo el resto debería ser variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ya empezar a hacer algunas cosas. Algo similar a lo que estamos haciendo, por ejemplo, radio. Un radio es igual a 7. Sí, igual a 7. Por darle un valor. Entonces puede decir que el área de un círculo va a ser 2 por pi. No puede. El área es eh, pi por r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces pi que lo guardamos por el radio elevado a 2. ¿Sí? Entonces así puedo calcular el área del círculo. ¿Ya? De nuevo, no tuve que volver a escribir pi. Recuerden que lo tenía guardado en alguna parte de la memoria. Simplemente lo utilicé. ¿Ya? ¿Cómo vamos a escribir los nombres de las variables? Todas las variables vamos a escribir siempre con minúsculas. Y cuando los nombres sean compuestos, tengan más de una palabra, vamos a separar con guiones bajos. ¿Ya? Eso es todo. Y las mayúsculas, Profe, ¿sí? le hago una consulta. ¿Es importante escribir algunas cosas con mayúscula y con minúscula? Eh, Como pi, ¿lo pude haber escrito con minúscula? sí, se puede. Lo que pasa es que esta es una convención que vamos a utilizar. ¿Ya? Esta es una forma de escribir los nombres de variables para que no sea fácil identificar cada cosa. ¿Ya? Nada más que eso. Pero si escribo pi con mayúscula, le coloco 3.14, etcétera, y escribo pi con minúscula y le doy otro valor, ¿va a ser diferente o va a ser lo mismo? Son diferentes. Son Ya, diferentes. Python es sensible a mayúscula y minúscula. ya. ¿Ya? Es sensible. Si yo escribo la misma palabra con mayúscula o con minúscula, va a ser totalmente distinta. ¿Ya? Va a ser variable distinta, lo va a guardar en espacios distintos de la memoria. ¿Ya? Gracias. Eso. Pero el uso de mayúscula y minúscula lo vamos a usar solo como, por llamarlo de alguna forma, como convención. ¿Ya? Porque es la forma que se utiliza en muchos lenguajes. Entonces, pues ustedes van a poder ver un código cualquiera, incluso un lenguaje que no conozcan, y van a poder identificar de inmediato qué es constante y qué es variable. ¿Ya? Ya. Entonces, tal como está acá, los nombres de constantes van a ser con mayúsculas, ¿ya? Y también separando con guiones bajos. Y los de variables con minúsculas. Entonces, las mayúsculas reservémoslas solamente para las constantes, ¿ya? Y siempre, 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 muy importante, tener nombres representativos. ¿Ya? Olvidémonos de nombres de variables que sean A, B, X, Y, Z. Es válido para algunos casos muy específicos, que sean eh, como valores, valores matemáticos típicos, ¿ya? Pero en general no nos va a convenir. Es mucho más fácil saber qué es lo que contiene la variable. Bien. Eh, bueno, esto ya lo fuimos hablando, esto pueden irlo probando. Fíjense que ahí al final se hace una, una conversión de tipo de dato, ¿ya? La expresión también puede ser un llamado a la función, como esta conversión de tipo de dato. Y de nuevo, al costado izquierdo, un identificador, el espacio en la memoria donde vamos a guardar, y al costado derecho una expresión, ¿ya? Acá fíjense que todo se está guardando en resultado, entonces los valores que va teniendo resultado, esto es interesante, se va haciendo como en dos tiempos, ¿ya? Evaluemos esto. ¿Cómo va funcionando la memoria? Tenemos el primero, esto ya está con minúsculas, ¿no? Un pequeño error en el LPPT, me acabo de dar cuenta. ¿Dónde dejé voy a simular acá la memoria. Esto de dibujar cómo los valores que tiene la memoria en cada momento se llama traza, ¿ya? Y nos sirve para visualizar qué está pasando en la memoria y poder corregir errores también más adelante y poder predecir cómo se va a comportar el resultado que me va a dar. Ya lo vamos a empezar a hacer hacia el costado. Vamos a guardar acá un espacio para ir haciendo esta traza. No vamos a ocuparlo todo, pero simular que esto es la... Entonces vamos a tener el nombre de la variable y su valor, o valores. Valores, vamos a mirar tanto entonces.
qué variable tiene qué valor en cada momento de la ejecución del programa. ¿Ya? Pero, entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? Supongamos que este es un programita. Valor original igual 0. Entonces, valor original es la primera variable, valor original, y se le almacena un valor 8, perdón, 8. Entonces, esa variable tiene ese valor originalmente. Después tenemos resultado igual a valor original dividido 2. Entonces, tomamos resultado, y lo que ocurre es que, de nuevo, se va a buscar lo que haya en valor original, se va a llevar a la ALU para que se haga la operación con S2. Entonces esto se va a buscar en la memoria S8, se lleva a través de las voces del sistema, se suma, si no me equivoco, se divide por 2. Entonces 8 dividido 2, el resultado va a ser 4 y me dice que se guarda en resultado. Entonces el resultado almacena un 4. ¿Ya? Instrucción siguiente. Resultado es igual a lo que tiene resultado por 3. Y aquí ya se me empieza a generar un problema. Recordar siempre que como hay una operación de asignación, lo que está al costado derecho siempre se resuelve primero. Entonces aquí vemos que el resultado está a ambos lados, pero esto se va a resolver primero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a ir a buscar a la memoria el valor que tiene el resultado. ¿Qué valor tenía? Miremoslo. El resultado tiene un 4. Entonces se va a buscar 4, se hace entonces 4 elevado a 3. 4 por 4 es 16. 16 por 3, ¿cuánto sería? Ahí miramos, se me fue. 16 por 3 creo que es, sí, pues es 64. ¿No? Entonces, se hace 4 por 3 y ese resultado, como estoy asignando el nuevo resultado, se guarda en resultado de nuevo, sobreescribiendo lo que ya había. ¿Sí? O sea, ¿cómo opera esto? Opera como en dos tiempos. Si teníamos acá, en la memoria, resultado, ¿ya? Se llama resultado. Tiene un 4. Se pasa eso a la ALU. Y esa es la primera operación. Se saca el 4, se envía a la operación, se hace el cálculo. Perdón, esta era la potencia. ¿Sí? Se hace la potencia con el otro operando, que es el 3. Y esa es la primera operación, ese es el costado derecho. Y el resultado de eso, lo que me entregue el ALU de eso, va y se guarda. Y esa es la segunda parte, esa es la operación de asignación. Va y se guarda de nuevo en resultado, eliminando lo que había y sobreescribiendo. Eso ahora es un 64. ¿Ya? Entonces ese valor se sobreescribe. Bueno, generalmente lo que hace es que va almacenándolo para saber cómo fue comportando, se guarda el 64. Entonces anotamos el valor que tiene ahora el 64. Pero ese último que hay ahí es el valor actual. ¿Ya? El último, el otro se fueron borrándolo. Después dice resultado más resultado dividido 2. ¿Ya? O sea, va a tomar, ¿qué tiene resultado? Se hace solo lo que está al costado derecho. O sea, el resultado tiene actualmente un 64, va a ser 64 más 64 dividido 2. Por presencia, 64 dividido 2 es 32. ¿Ya? 64 más 32 son 96. Entonces acá el resultado va a guardarse ahora 96. Finalmente dice que, es 36, ojo, es 34 dividido 2 es 32.0. Así que el resultado que se está guardando acá va a ser 96.0.
Bueno, aquí Excel no me deja mostrarlo, pero como esto dio un resultado de valor de punto flotante, acá ese resultado va a quedar 96.0. Y ese valor se convierte a entero. Así que el resultado termina guardándose el 96 a secas. ¿Ya? Así va funcionando. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, el 96. Esto lo vamos a ver ahí para que se vea. Ahí está. ¿Ya? Entonces, así se fue comportando en este caso la variable eh, resultado. Y esto es, insisto, una traza. Después lo vamos a ver más en detalle, pero nos va a ser súper útil para ir determinando cómo se va comportando, qué va ocurriendo con la memoria y los valores que va tomando cada variable. Bien, ahí recomendamos a ustedes hacer esta operación y ir evaluando caso a caso qué es lo que está pasando. ¿Ya? Está también este ejercicio propuesto para ustedes, que lo vamos a saltar porque quiero ir ya a construir el primer programa. Eso es mucho más breve. Que dice, asumiendo que se tiene el siguiente código y que no se pueden definir nuevas variables. ¿Cómo harían para escribir que se cumpla que A es igual a 2 y B es igual a 1, sin hacer las asignaciones directamente? ¿Cómo podemos jugar con operadores aritméticos para hacer esa conversión sin definir nuevas palabras, nuevas variables, perdón? Entonces esto lo vamos a linkear ahora con el contenido de la clase número 3, donde ya vamos a construir nuestro primer programa. Todo lo que fuimos haciendo hasta ahora ha sido pedirle al intérprete que haga cosas y nos muestre un resultado o la ejecute directamente. ¿Qué desventaja tiene eso? Que nosotros estamos ingresando una instrucción y se observa el tiro. Entonces es sumamente lento. Nosotros vamos a construir un programa que básicamente, como ya dijimos, un programa va a ser una serie de instrucciones que el computador puede entender. Es una serie de instrucciones que nos van a llevar a cumplir un objetivo. ¿Ya? Es un programa, un algoritmo implementado en un lenguaje de programación en particular. En este caso, en Python. Para eso vamos a construir un script, ¿ya? Que es un código en Python. Acá, de esta pantalla inicial, que es el intérprete, vamos a ir a la opción File, al menú desplegable File, Archivo, y elegir la opción New File, ¿ya? Nuevo archivo. Y ahí se nos va a abrir una pantalla similar, un poquito distinta. ¿Cuál es la principal característica que tiene? Que no viene con el prompt. Ya no están esos tres símbolos. El otro, eso. Ya, por tanto, aquí el programa no está, el intérprete no está esperando para darme una respuesta de inmediato. Entonces aquí yo puedo escribir todas las instrucciones que quiero que el intérprete ejecute y cuando esté listo le digo ya, tome esto, ejecute todas estas instrucciones que están línea por línea. Aquí vamos a construir nuestros programas. ¿Ya? Cuando seleccionamos ahí la opción New File, se abre esta ventana que es un editor de texto. Nada más, de hecho muy similar al bloc de notas. ¿Ya? Hay bloc de notas más básico, pero con la ventaja que nos va a ir marcando algunos elementos relevantes del lenguaje de programación. Entonces aquí podemos dar instrucciones. Por ejemplo, vamos a hacer el primer programa que va a ser calcular, tal como lo hicimos, ahora sí, instrucción por instrucción, vamos a calcular el radio de una circunferencia. Aquí vamos a tomar mira, andaba cerca, no era el valor de pi, pero lo vamos a tomar aquí, lo vamos a copiar, un valor más preciso. ¿Ya? Y este va a ser nuestro primer programa. Un poco distinto a lo que ustedes van a encontrar en todos los cursos de programación que hacen primero en el mundo, que nos vamos a saltar. Vamos a definir un par de variables. Bueno, pi es una constante, un área,
no sé, cualquiera, 5. ¿No? Tengo dos instrucciones ya. Puedo poner líneas en blanco, no hay problema. Voy a poner líneas en blanco para separar elementos. Voy a calcular el área. ¿Ya? Eso va a ser, dijimos que el área era, perdón, este es radio. Ahí está colapsando. Es pi por radio al cuadrado, entonces pi por el radio elevado a 2. ¿No? Y aquí ya tengo todas las instrucciones. Si yo ejecuto esto, vamos a ejecutarlo primero que todo. Voy a guardarlo. Ya voy a, de nuevo, file. Si se fijan arriba, me aparece no identificado. Entonces voy a file, save, ya, para guardar, o presionando control S, como no ha sido guardado todavía. Y acá algo relevante, lo recomiendo nunca guardar esta primera carpeta que se abre, porque la primera vez se va a guardar, la primera vez se va a abrir siempre en la carpeta donde está instalado Python. Entonces, lo que es muy probable, si creamos un archivo con el mismo nombre de un archivo de Python, algo que pasa mucho, por ejemplo, con el nombre string, cuando estamos trabajando con string, lo van a sobreescribir y van a dejar de funcionar ciertas características de Python. ¿Ya? Entonces, y para eso hay que desinstalarlo, volver a instalar, es un show. ¿Ya? Así que créense una carpeta en particular. Yo, por ejemplo, tengo acá la carpeta de la universidad, tengo las carpetas para este curso, esto es para Pertino, de Geo, y aquí la de esta clase. ¿Ya? Entonces acá le voy a llamar ejemplo eh, circunferencia. ¿Sí? Y le voy a dar la extensión .py. Entonces, aparte del nombre, agrego .py. Así se va a identificar siempre como un código en Python. ¿Ya? Entonces, lo principal, lo guardamos, le damos un nombre representativo y le ponemos .py. Guardamos. Entonces, el código está listo, está guardado y lo vamos a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Vamos acá al menú desplegable Run y seleccionamos la opción Run Mode. ¿Ya? Ejecutar módulo. Alternativamente presionando la tecla F5 de nuestro computador. ¿Y qué ocurrió? Fíjense, se reinició el intérprete, se reinició y empezó a ejecutar el, el archivo que, bueno, está en toda esa ruta y el archivo que se llama aquí, bueno, que no se alcanza a ver, o yo no alcanzo a ver, en realidad, yo tengo una ventanita abierta. Ejemplo de circunferencia.py, ¿ya? Pero no mostró nada. ¿Por qué no mostró nada? Porque se ejecutaron esas instrucciones. De hecho, si yo miro, la pregunto que hay en pi, por ejemplo, me va a mostrar el resultado. Se ejecutó, se guardó en memoria y todo, pero tenemos que decirle explícitamente al computador que nos muestre un resultado. Eso lo vamos a hacer con el comando print. ¿Ya? Entonces, el comando print nos permite mostrar cosas por pantalla. Print, igual que imprimir, estamos imprimiendo algo por la salida estándar, que en este caso es la consola, ¿ya? Este intérprete. ¿Sí? Entonces, voy a decir que imprima lo que quedó guardado en área. Entonces, ahora sí, tengo los datos, se van a guardar, se van a calcular y voy a mostrar lo que quedó guardado en área. Entonces, ejecutémoslo de nuevo. Ya voy a run, voy a ejecutar módulo o presiono F5. Me dice que tengo que guardar los cambios. Ya, ok, ya lo guardé una vez, entonces no me va a pedir que ingrese el nombre de nuevo, lo va a sobreescribir nomás. Aceptar y ahora sí, se reinició y me mostró lo que quedó guardado en área. Y aquí tenemos un primer programa. Ya estamos ingresando datos al computador, estamos pidiendo que los calcule, que los opere entre sí y que nos muestre un resultado. Muy similar al ejemplo que mostramos la semana pasada sobre cómo funciona un computador. ¿Ya? La función print
nos permite mostrar por pantalla las cosas que necesitemos mostrar. Vamos a darle un poquito más de inteligencia, que sea algo más, ¿cómo le podemos llamar? Más amigable con el usuario. Una palabra un concepto que nunca debería utilizarse, pero se entiende, que sea más entendible para el usuario. ¿Cómo puedo hacer eso con print? Yo con print puedo combinar cosas. Y aquí vamos a utilizar la coma la que hablamos antes. ¿Ya? Yo puedo combinar a print, pasarle como parámetro. Print es una función, es como una función matemática, ¿no? También más adelante vamos a hablar de funciones más en detalle. Yo le puedo pasar parámetros, lo que queremos que muestre por pantalla, ¿no? Entonces, si le muestro si le digo que muestre lo que hay en área, me va a mostrar un número gigante, sin mucho sentido. Pero print me da la opción de mostrar también mensajes y combinar elementos, ¿no? Entonces podría mostrar, agregar un string, un texto, y eso lo voy a hacer entre comillas. Entonces, el área es dos puntos, voy a dar un espacio, pero sin espacio. Y con una coma separo dos elementos. Entonces, ¿qué va a imprimir print? Va a mostrar este texto que es fijo y va a mostrar lo que quedó guardado en la variable área. Los va a combinar, ¿no? Entonces voy a ejecutar el código de nuevo simplemente presionando F5 para no estar yendo a cada rato al menú desplegable. Me pide guardar y ahora me muestra este mensaje. Se reinició el intérprete, se ejecutó y lo único que mostró fue lo que le dije que mostrara con print. Dice, el área es 38.539816, etcétera. Primer programa. Vamos a modificar esto, darle un poquito. ¿Alguna duda hasta ahí? Dos versiones del programa, primero solamente mostrando el área, pero ahí le dimos un poquito más de inteligencia, mostrando también un texto para darle algo de contexto que se sepa que se está mostrando. Eh, Vamos a hacer una versión 2, pero esta sí la vamos a hacer distinta. Voy a guardar como y le voy a cambiar un poquito el nombre. Entonces, ejemplo, circunferencia, versión 2. ¿No? Porque si yo vuelvo a ejecutar este programa, vamos a ver que voy a ejecutar de nuevo con F5. De nuevo muestra lo mismo. Y va a mostrar lo mismo, va a mostrar lo mismo. ¿Cómo hago que muestre algo distinto? Por ejemplo, voy a tener que, si quiero cambiar el radio, calcular lo mismo, pero con otro radio tendría que cambiar el código. Entonces aquí a radio le asigno, por ejemplo, 7. Entonces el área de una circunferencia de radio 7 va a ser 153.93.800, bla, bla, bla. ¿Ya? Ahora, ustedes cuando ocupan algún programa cualquiera, alguna aplicación del celular, ustedes no entran al código, no se hayan visto. Ah, eso vamos a un detalle. Esto que estamos viendo, estas instrucciones, es lo que llamamos código fuente de un programa. ¿Ya? Entonces, cuando hable de código me refiero a esto. ¿Ya? Estas instrucciones en un lenguaje de programación en particular. Es cuando interactúan con el computador, con el celular y, y trabajan con un programa, no se meten a trabajar con el código. Es muy probable que esta sea la primera vez que vean código, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que los lenguajes de programación están preparados para interactuar con el usuario. Y aquí también tenemos una opción. Entonces, pi es un valor fijo, pero el radio se lo podemos pedir al usuario, ¿ya? Entonces lo vamos a pedir con la función input. La función input es bien particular. La función input lo que hace es em, recibe como parámetro un string que lo va a mostrar por pantalla. Por ejemplo, vamos a poner acá circunferencia, ¿ya? Le pedimos que ingrese el radio en la circunferencia. Cuando se ejecute, el código siempre se ejecuta de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo, ya en orden secuencial, ¿sí? Entonces, primero se va a ejecutar esta instrucción, después esta, después esta, después esa, ¿ya? 4 instrucciones
Fíjate que todavía estamos con 4 instrucciones tal como en el ejemplo que vimos la semana pasada. Cuando llegue a ejecutarse esta instrucción, siempre se ejecutará el costado derecho primero, después lo del costado izquierdo. La función input se va a ejecutar la función input. Va a mostrar este texto por pantalla. Y se va a quedar esperando que el usuario escriba algo en el teclado. Cualquier cosa. Uno puede escribir lo que quiera. ¿Ya? Y al presionar Enter, input va a capturar lo que uno digitó con el teclado y lo va a entregar para que lo pueda asignar acá en una variable. En este caso es la variable radio. ¿Ya? Veamos qué ocurre. No va a funcionar, pero veamos qué ocurre. Aprovechamos de ver también qué pasa cuando hay un error. ¿Ya? Si se fijan ahí, quedó esperando que yo escribiera algo. ¿Ya? Entonces voy a ingresar un 5. Aquí ya tenemos el resultado anterior, que es 78.5, va a saber qué debería dar. Y un 5 sigue esperando y cuando presiono Enter continúa la ejecución. Y me mostró un error. ¿Ya? Esto es muy bueno que empiecen a aparecer los errores. Y cuando haya un error, no se asusten, aprendan a leer los errores porque el intérprete nos va a tratar de decir dónde está el error para que lo podamos corregir. ¿Ya? Entonces veamos qué nos dice. La traza hacia atrás del error, ¿ya? En la última llamada, está el archivo, esto porque podemos trabajar con varios archivos, nos dice en qué línea 5, acá yo no tengo mostrando las líneas, pero si me posiciono en una línea, fíjense que acá en el costado inferior izquierdo, dicen qué número de línea estoy y en qué número de columna, ¿ya? Ojo, esa línea las toma sin estos espacios en blanco, entonces esto debería ser así. Debería ser así. ¿Ya? Entonces ahí me dice que es en la línea 5. Ah, no se lo tomó con espacio, bueno, perdón. Entonces ahí sí, podemos ver que la línea 5 sería esta, ¿ya? Entonces en esta línea se generó un problema y me dice cuál es el tipo de error. Eh, los tipos de los operandos no son soportados para la potencia. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer potencia entre estos tipos de datos. ¿Por qué? Porque estoy operando un número con un string, con un texto. Input tiene esa desventaja que todo lo que recibe, no es tan desventaja en realidad, todo lo que recibe es un string. Entonces lo que lee, lo que detecta es explícitamente los caracteres que yo digito con el teclado, ¿no? Entonces a menos que se diga lo contrario, de aquí en adelante, eh, nosotros primero vamos a ingresar correctamente los datos, no tenemos que validarlo, así que sabemos que se ingresó. Si estamos pidiendo un número, el usuario va a ingresar un número, ¿ya? A menos que lo indiquemos específicamente. Y lo que vamos a hacer, como es un string, podemos hacer conversión de tipo de datos para poder trabajar con números, ¿ya? Entonces, como vimos las funciones de cambio de tipo de datos, puedo decir, por ejemplo, que sea un número entero o, más general, un número de punto flotante, ¿no? Porque como pi es un número de punto flotante, entonces, este radio, que es de la entrada, lo voy a tomar y el radio como número lo voy a obtener convirtiendo a un número de punto flotante ese radio que ingresó el usuario. ¿Ya? No sé si me siguen. Si no se entiende, lo tratamos de explicar de nuevo. Voy a ejecutar input y voy a guardar lo que el usuario digite. Cualquier cosa. El texto se guarda aquí en radio como entrada. Radio ent es la radio de entrada. El radio de entrada. Y ese valor de radio de entrada lo convierto en número de punto flotante. Entonces radio ahora contiene un número, no texto. Por el texto no se puede operar. Yo no puedo decir cuánto es, eh, es, es c elevado al cubo. ¿Cuánto es x elevado al cubo? Cuando es simplemente una letra. Ya no puedo decir cuánto es coma elevado al cubo. ¿Se entiende? ¿No? Por eso tenemos que convertirlo a
número, y el número sí se puede elevar al cubo. Entonces tenemos el número, radio, ahora sí, radio lo voy a poder elevar al cuadrado, lo multiplico por pi, lo guardo en el área. Entonces fijarse que aquí este programa va a reaccionar a lo que ingrese el usuario. Y con cada ejecución va a entregar algo distinto de acuerdo a lo que le ingrese el usuario. ¿No? Entonces ahora sí podemos ir a guardar, a ejecutar. Me pide el número, de nuevo el 5, que ya sabíamos cuánto daba. Si no entré ahí, ¿qué pasó? O sea, muy rápidamente se entregó el 5 como carácter, se convirtió a número, se realizó la operación y ahora sí me muestra que el área es 78.5398, lo que habíamos visto previamente. Entonces aquí ya también tenemos un programa, pero más, ¿cómo se llama? Más interactivo. Estamos pidiéndole al usuario que ingrese un dato y respondiendo a lo que ingresó el usuario, ¿no? Si lo miramos esto como un algoritmo, podemos decir qué pasos tenemos que llevar a cabo. Vamos a ir ordenándolo. Después voy a explicar esto también, paso por paso. Paso 1, guardamos el valor de pi. Paso 2, le pedimos al usuario el valor del radio. Paso 3, convertimos ingreso del usuario a número. Con eso ya podemos calcular el área. Y finalmente le mostramos el resultado al usuario, ¿ya? Este paso a paso, como vemos, es un algoritmo, lo mismo que hicimos con el cambio de neumático la semana pasada. Solo que ahora enfocado en un poquito cómo tiene que funcionar cómo le tenemos que dar la instrucción al computador de acuerdo a las instrucciones que entiende, ¿no? Esto te hace un programa totalmente funcional y que además responde al usuario, ¿sí? Responde a lo que el usuario nos ingrese. Bien. Pueden ver que puedo volver a ejecutarlo. Con radio 7 lo habíamos también calculado, ¿ya? 153.9380, etcétera. Bien. También lo habíamos calculado por ahí arriba, era 153.9384. ¿Ya? Y aquí ya tenemos el primer programa plenamente funcional. Si se fijan, yo fui agregando este texto y no cambió nada. De hecho, si vuelvo a ejecutar el de 5, para que vean que es exactamente lo mismo, voy a entregar el mismo resultado. ¿Por qué? Y fíjense además que el texto que fui agregando se marcó en rojo. Ese texto es lo que se conoce como comentario. Empieza con un carácter numeral, ¿ya? Un gato. Todo lo que esté a la derecha de ese carácter numeral, gato, va, es un comentario que es texto que para el intérprete es invisible. Lo que yo le estoy indicando al intérprete con este gato ahí es de aquí hasta el final de la línea, no toma en cuenta lo que escribí. ¿Para qué nos sirve el comentario? Punto 1. Para ayudarnos a entender qué es lo que está haciendo el programa, ya, porque es muy probable que lo que hagamos, un programa que construyamos hoy día, si lo volvemos a ver en 2 semanas, no nos vamos a acordar, no vamos a tener ni idea de qué fue lo que estábamos pensando en ese momento, ¿ya? Eh, Nos va a servir para explicar elementos de- del código, nos va a servir para estructurar el código. Ya, esto lo vamos a estructurar, por ejemplo, lo vamos a estructurar como lo vamos a estructurar más adelante también, ¿ya? De ahí lo vamos a dar una explicación bien detallada. Hay una primera etapa que es una definición de constantes.
¿ya? Tenemos esta etapa, el paso 2, que es eh, una etapa de entrada, donde alimentamos el programa de datos. Tenemos otra etapa de proceso, procesamiento, ya donde realizamos transformaciones con esas entradas. Y finalmente una etapa donde mostramos la salida al usuario. Esta estructura la vamos a ir utilizando siempre, ¿no? Para mantenernos ordenados. Con instrucciones vamos a trabajar, o sea, con constantes vamos a trabajar relativamente poco. ¿No? Y más adelante sí se va a notar más su uso. Pero siempre vamos a tener una entrada donde le pedimos los datos al usuario, un proceso donde transformamos esa entrada y una salida donde mostramos el resultado final, ¿no? Los comentarios son muy útiles. Acostumbrémonos a usarlos. De ahí vamos a ir usando, cuando ya empecemos, dominemos un poquito más estos elementos, vamos a construir primero el algoritmo como comentario y después vamos traduciendo eso a Python, ¿no? Sirve mucho y siempre vamos a pedir que los agreguen una muy buena práctica, así como poner el nombre representativo a las variables. Y esto va a ser parte siempre de la evaluación, que sus códigos tengan comentarios, ¿no? Porque si no están los comentarios, es muy difícil saber qué es lo que estaba pensando el que escribió el código, ¿no? Eso. A ver, ya, esto, bla, bla, bla. Estamos hablando de salidas. Aquí estamos utilizando una forma de hacer salidas, que es a través de la salida estándar, que es la pantalla. Otra forma de generar salidas y que vamos a realizar en el curso es creando un archivo, generando un gráfico también. Escribir una base de datos ya es más complejo, no lo vamos a hacer acá. Y mostrar generar ventana también, no me interesa mucho la parte gráfica, sino que aprendan conceptos básicos. Y sí mostrar un resultado por consola. Ya podemos, claro, podemos mejorarlo aún más. Vamos a hacerlo, mostrar más de una salida, ¿verdad? La versión 3 ahora. Vamos a hacer, repito, para terminar ahora. Tenemos el radio, necesitamos solo el radio y podemos hacer más de una cosa. Entonces tenemos el radio convertido ahí, calculamos el área, puedo tener instrucción 5, ¿ya? Y fíjense, no es necesario volver a pedir ni el radio ni pi, porque ya está. El perímetro, no lo voy a escribir completo, ¿no? Pero es representativo el nombre, sabemos que perim viene de perímetro, ¿no? Entonces es 2pi por el radio. Entonces 2 por pi por el radio. Entonces la salida, como también lo calculamos, podemos, además del área, mostrar. Entonces esto queda como el paso 6. Mostramos los resultados del usuario. Estos comentarios son para nosotros, para quien vaya a leer el código, no para el computador. El computador le da lo mismo lo que diga el comentario. Para el computador, de hecho, es como que no existiera, ¿no? Vamos a agregar otro mensaje. Esto es lo que quedó guardado en Perim. ¿Ya? Entonces ahora vemos que vemos con valores, bueno, el 5, ya lo vamos a ver esto. Con el 5, y ahí se calculó perímetro y área. Bien, así podemos ir ampliando esto. Función print, función print, función print. Obteniendo entradas, como ya dijimos, vamos a tener desde teclado con input. Hay otras formas de hacer entrada, por ejemplo, más adelante, mucho más adelante, vamos a pedir entradas, vamos a poder leer entradas desde un archivo, ¿ya? Ahí está cómo funciona. Le vamos a pedir al usuario. Ya como dijimos, siempre va a recibir un string, así que necesitamos hacer la conversión. Si vamos a trabajar con números, si trabajamos con string, obviamente no es necesario hacer la conversión, pero eso también lo vamos a trabajar más adelante. Y eso.
Bueno, eso lo vamos a empezar a hacer más después, la próxima clase. Yo quiero cerrar con ya, bueno, son las 9:15, así que con esto vamos a cerrar por hoy. Vamos a ver propuestas de este ejercicio y lo primero que vamos a revisar la próxima semana, ¿ya? Donde aquí ya vamos a empezar a tomar lo que mencionamos, eso del oso, de construir nosotros un algoritmo, ¿ya? Entonces va a quedar esto como tuya tarea, que es resolver este ejercicio, pero construyendo primero el algoritmo, el paso a paso. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Con lo que hemos visto hoy día está de sobra. Bueno, viene explicado también aquí. Primero, recomiendo, háganlo ustedes, ¿ya? Pero viene aquí explicado. El problema dice, ahora con lo visto en la clase anterior, vamos a resolver un ejercicio. Dice, vamos a comprar 5 mallas de limones, sabiendo que en cada malla vienen 10 limones, y decidió hacer limonada para 5 amigos suyos, usando 4 limones para cada vaso. Tengo un programa en Python que indique a Juan cuántos limones le quedan, ¿no? El problema es bien sencillo, pero nos va a permitir, ¿cierto?, empezar a organizarnos, a hacer sección de proceso, en armar los algoritmos para poder resolver un problema. Nada más complejo que eso. No vamos a complicarlo mucho por hoy. Ya la próxima semana vamos con esto y seguimos avanzando lo más posible. Bien. Eh, Otra cosa, recordar que esto, bueno, los apuntes los voy a estar subiendo. No sé si tenemos curso en Moodle. Si hay en Moodle, también lo voy a subir a Moodle, ¿ya? Pero para mí al menos es más cómodo dejar todo en Google Drive, porque ahí también subimos las clases. Y bueno, si no le acomoda, lo vemos por Moodle. No, pero no sé si tiene acceso ya a Moodle, en todos los correos tradicionales. Está por mientras en Google. Y voy a subir también ahora el material que vamos a ver la próxima semana, que espero que alcancemos a verlo todo. ¿Eh? Si no, igual va a estar ahí. Entonces, vayan leyendo, vayan viendo, vayan haciendo estos ejemplos que van saliendo y si surge cualquier duda lo podemos ir resolviendo acá. ¿No? Esto está el material construido para que sea de autoestudio, para que ustedes puedan ir leyendo y haciendo las cosas ahí. Está todo autoexplicado. Y aquí la idea es que podamos ir explicando los detalles importantes o más interesantes. Bien, así que eso por hoy. Nos veríamos ya la próxima semana y los dejamos aquí Profe, el programa, ¿sí? eh, ¿hay alguna otra parte donde se pueda practicar más esto? Si recomienda a alguien. Como alguna ¿Algún otra video parte. en YouTube? No sé. Mira, en general yo no recomiendo nada de los videos de YouTube. Hay discusión ahí en comentarios con los videos de YouTube porque no tienden a explicar cosas demasiado rápido, sin los fundamentos. Entonces, harto cuidado. Hay un par de libros ya que están recomendados que también les voy a subir. ¿Ya? Los voy a dejar en la carpeta compartida ahí. Por favor. Sí, preguntan que se queda en alguna parte. Sí, tenemos una carpeta compartida en Google Drive, ya que yo se las compartí a los correos que me envió Jessica, ¿no? Que es esta, ¿sí? Si no les llegó, envíenme un correo, ¿ya? Déjate ahí de nuevo mi correo. Y acá está, y está lo de la clase pasada y lo de esta clase. La clase pasada está ahí está el apunte, ¿ya? Algunas cosas que hicimos. Aquí así va a estar todo. Está la grabación y van a estar los archivos que vayamos generando. Entonces, estos mismos archivos que yo generé ahora los voy a subir. Así que no tiene mucho sentido que los vayan replicando tal cual, ¿no? Sino que me interesa más que vayan mirando, vayan observando y que cuando vayan construyendo ustedes, que sean estos ejemplos que van saliendo en los apuntes, ¿no? Entonces, aquí también ya estaba el material de la clase de hoy y vamos a crear otra carpeta para las clases 4 y 5 que deberían ser las de la próxima semana. Bien, para que tengan el material ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Si no, si Profe. hay alguna otra duda también al correo la pueden dirigir y ahí vamos a tratar de contestar eh, cualquier inquietud que tengan. Bien,
Nos vemos entonces, que tengan una buena semana, una semana más cortita de lo habitual. Aprovecha también de descansar. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos, profe, profe, que esté gracias. bien. Sí. Cuídense. Profe, chao, chao. Nos vemos.